En esta ocasión se va a representar las medidas experimentales en una sola gráfica. Estas medidas pueden cambiar según el intento que se haga o el número de intentos que se haga. Hay variaciones entre diferentes intentos o diferentes mediciones. Es decir, se puede medir un mismo evento, pero ese evento, los resultados de esa medición puede cambiar de una medición a otra, a pesar de que se intente hacerlo siempre de la misma manera. Uno debería pensar, uno tiende a pensar que las cosas van a ser las mismas, van a ser iguales, si uno los hace iguales. Y resulta que muchos resultados no se obtienen de igual manera, exactamente como lo tiene en otras medidas. Y eso es perfectamente normal, eso es por pequeñas variaciones sobre las cuales uno no tiene control. Temperatura del aire, que hizo un viento, que cambió el experimentador, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a medir, o vamos a representar mejor, la saturación de oxígeno disuelto en agua. Entonces eso se hace a diferentes temperaturas. Entonces se va a hacer la medición del oxígeno disuelto en agua a 10 grados centígrados, a 15, a 20, 25, 30, 35 y 40 grados centígrados. Entonces se va a hacer varios intentos. A cada temperatura se va a hacer una medición diferente, 6 en total, para medir el oxígeno disuelto. Entonces, por ejemplo, tomando los datos que tomó de un oxímetro, el oxímetro nos dice el porcentaje de saturación de oxígeno disuelto en el agua y nos entrega estos valores. Volvemos a hacer otro intento en las mismas condiciones a estas diferentes temperaturas y obtenemos unos datos diferentes. Son parecidos, pero no son los mismos. Volvemos a medir estas mediciones de saturación de oxígeno a las mismas temperaturas y obtenemos resultados diferentes. Son muy parecidos a la misma temperatura, pero no son los mismos. Y así con el siguiente intento, con el siguiente intento, con el siguiente intento. Se puede observar, por ejemplo, a 10 grados centígrados que el porcentaje de saturación es muy parecido entre los datos. Más o menos parecido, ¿cierto? En 15 grados centígrados, relativamente parecido. Bueno, aquí no es tanto el caso, ¿cierto? Están bastante diferentes. Lo mismo acá, muy parecidos. Este sí se parecen bastante. Y este es el que más se parecen unos a otros. Pero nunca es exactamente igual, no importa lo mucho que queramos que se parezca. Entonces, una forma más fácil de ver esto es haciendo una representación gráfica. Entonces, ¿quién depende de quién? ¿La temperatura depende de la saturación de oxígeno o la saturación de oxígeno depende de la temperatura? Pues la saturación de oxígeno es la que depende de la temperatura. Por tanto, en un plano cartesiano, la temperatura ha de ir en el eje horizontal, que es donde se representan las variables independientes. Aquí tenemos la temperatura, que es la independiente, y la saturación de oxígeno será la dependiente. ¿Dependiente de quién? Pues de la temperatura. Por tanto, la saturación de oxígeno se colocará en el eje vertical. Entonces vamos a seleccionar los datos. En la primera columna vemos la temperatura y en las siguientes columnas vamos a ver los datos experimentales de cada intento. ¿Listo? Vamos a decirle insertar, dispersión. Para poder escoger le voy a dar más gráficos de dispersión y voy a escoger la que me interesa. En este caso será esta que está acá, donde vemos que en el eje horizontal están las temperaturas, ¿cierto? Que va de 10 a 40, y en el eje vertical está el porcentaje de saturación. Entonces le decimos, le damos doble clic y ahí se escoge. ¿Listo? Voy a retirar este título. Voy a retirar estas series que no me dicen nada, ¿cierto? Y vemos a 10 grados centígrados los diferentes puntos. A 15 grados centígrados los diferentes puntos de las diferentes saturaciones. Entonces, esta es una forma mucho más fácil de ver cómo se está comportando la saturación de oxígeno. Antes de analizar cualquier cosa, a esta gráfica, ¿qué le falta hacer? Voy a borrar estas líneas, voy a borrar estas líneas. ¿Qué le falta hacer? Incluir en los ejes tanto los nombres como las unidades. Entonces, vamos a colocar en esta cruz títulos de eje. Y ahí aparece.
¿Listo? Y entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos el nombre. Dijimos que en el eje horizontal, como es la variable independiente, pues colocamos temperatura. ¿En qué unidades? En grados centígrados. Siempre tiene que haber nombre de los ejes y unidades. Este eje vertical, saturación de oxígeno. ¿En qué unidades? Pues en porcentaje. ¿Ok? Listo. Pues a pesar de que es mucho más fácil analizar esta gráfica, pues ustedes pueden ver que pues es un poquito desordenado, ¿cierto? Esto está como, no, esto no se entiende muy bien, qué significan tantos puntos. Entonces lo que puede hacer uno es representar estos valores mejor. En vez de representar todos los puntos, representar solamente un promedio. Entonces eso es lo que podemos hacer, calcular un promedio. ¿Listo? Que también tiene unidades de porcentaje. ¿Y cómo se calcula? Pues aquí en Excel lo que hacemos es igualar a promedio. Escribimos la palabra promedio, abrimos paréntesis y seleccionamos todos los datos a los cuales queremos calcular un promedio aritmético. En este caso, los 6 valores medidos a 10 grados centígrados. Igual, a 15 grados centígrados, entonces promedio, abrimos paréntesis y que seleccionamos todos los datos medidos a 15 grados centígrados. ¿Ok? Y podemos simplemente copiar la ecuación y pegarla en los espacios vacíos. Y todo nos va a quedar desde la columna B hasta la columna G, si ustedes se dan cuenta. Ustedes observan acá de la columna B a la columna G. ¿Listo? Y entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Pues representar el promedio. Entonces voy a copiar esta gráfica. Y voy a, en vez de representar todos los datos, solo voy a representar uno. ¿Cuál? Pues el promedio. Entonces, me voy a decir clic derecho, seleccionar datos. Voy a borrar todos los datos menos solo uno. Entonces, esta serie, quitar, 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 quitar. Ustedes miran, solo queda un punto, pero este punto no me sirve porque este es el punto original. Yo quiero el promedio. Entonces le voy a decir modificar. ¿Ok? Dice valor de X, o sea, valores horizontales del A6 a la A12. Miren que la 6 a la 12 es la temperatura, eso está bien. Y los valores de Y, o sea, el vertical, es de B6 a B12. B6 a B12, eso está mal. En este caso, el promedio queremos que sea de I6 a I12. Entonces aquí yo puedo escribir I6 a I12. ¿Listo? Ya está. Y si ustedes dan clic sobre la serie, se dan cuenta que están representados la temperatura solamente y el promedio. Ahí están sombreados por el mismo Excel. Ya está. Ahora, pero esto no es suficiente, porque den cuenta que este es solamente un promedio, pero el promedio es mentiroso porque miren los datos cómo se comportan. Están variando con respecto a un solo valor, ¿cierto? Entonces lo que mejor se puede hacer es incluir una cosa que se llama las barras de error. Esas barras de error representan la desviación estándar, que también tiene las mismas unidades del promedio. ¿Ok? ¿Cómo se calcula? Entonces en Excel le vamos a decir igual desc_est, vamos a escribir la palabra desc_est, abrimos paréntesis y seleccionamos todos los datos de la medición, solamente las repeticiones. En este caso, de la columna B a la columna G. ¿Ok? Tenemos desviación estándar de 2,7 para las medidas tomadas a 10 grados centígrados. Y hacemos la misma, copiamos y pegamos en las otras columnas para así obtener la desviación estándar en las diferentes cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que a 15 grados, a 20 grados centígrados, el promedio del oxígeno disuelto es 47%, pero hay una variación en esa medida de más o menos 0,9%. ¿Por qué? Porque hicimos varias medidas y haciendo esas varias medidas se vio que nunca daba el resultado igual. ¿Ok? Entonces hay que decirle esto. ¿Cuáles son los más confiables? Pues los que tienen menor desviación estándar.
Hay datos que tienen desviación estándar muy pequeña, entonces quiere decir que los datos son muy parecidos unos a otros, ¿vale? Los que tienen desviación estándar muy grande, como en este caso, el de 15 grados centígrados, pues los datos varían mucho y ustedes se pueden dar cuenta aquí, en la gráfica que estoy señalando acá. Ven que en 15 grados centígrados los datos cambian demasiado unos a otros. Por eso tiene la desviación estándar más grande. Para representar eso, lo hacemos aquí en esta nueva gráfica del promedio, pero utilizando las barras de error. Entonces, ¿cómo se hace? Le decimos más, colocamos barras de error, le colocamos un clic, un chulito. Borramos, seleccionamos las barras horizontales que no significan nada, porque miren que la desviación es de saturación, no de temperatura. La saturación es la que varía, no la temperatura. Entonces seleccionamos las horizontales y las eliminamos. ¿Listo? Aquí se ven las barras iguales. Es porque Excel ya tiene un valor predeterminado. Eso no nos sirve. Tenemos que utilizar un valor, el valor real. Entonces, ¿cómo se hace eso? Otra vez nos vamos a barras de error, vamos a esta flechita, le decimos más opciones. Aquí a la derecha, personalizado, especificar valor, error positivo. Pues, ¿cuál es el error? Que no es un error, es realmente la decisión estándar. Y el valor del error negativo. Y le decimos aceptar. Esto es una forma más elegante y se entiende de mejor manera, ¿cierto? Se entiende de mejor manera esta gráfica que tiene el promedio y la desviación estándar en formas de barras de error que esta gráfica de dispersión de puntos. Entonces, aquí se puede ver muy fácilmente que las barras que tienen mayor longitud corresponden a las que tienen mayor desviación estándar. Entonces, ustedes ven este puntico que está acá. Ese es el de 15 grados centígrados. El de 15 grados centígrados corresponde a una desviación mayor de 4,7%, ¿cierto? Y el que tiene menor desviación estándar es el de 40 grados centígrados, que si ustedes ven acá, las barritas prácticamente no se ven. Así se representan los datos experimentales con diferentes mediciones. Vamos a intentar hacer, antes que se acabe el tiempo, para otro tipo de medidas. Entonces tenemos pipeta, probeta y pureta. Vamos a calcular promedio de desviación estándar. Todo está en mililitros. Entonces, promedio y desviación estándar. Vamos a seleccionar los datos. En este caso, son datos medidos con el mismo instrumento. Entonces, pipeta, probeta, bureta, ¿cierto? Con diferentes mediciones de la misma manera. Entonces, vamos a insertar. No, este no me sirve. Más gráficos de columnas. Este es el que me sirve. Pero esto no me sirve, entonces yo voy a hacer Ctrl C, Ctrl V. Como les dije antes, vamos a utilizar solamente un punto y una desviación estándar. En este caso, una columna y una desviación estándar. Entonces, mejor voy a colocar promedio. Seleccionar datos. Quitar, 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 quitar. Este le digo modificar. Y aquí le coloco la columna 12, la fila 12. Aceptar. Y voy a incluirle la desviación estándar. Barras de error. Más opciones. Personalizado, especificar valor, positivo, negativo. Aceptar.
¿Listo?